La película comienza con tres poderosos rivales que orquestan un incendio en la casa de un reconocido líder de camioneros. El único sobreviviente es su hijo, Bhavani. Para evitar sospechas, deciden dejarlo con vida, obligándolo a declarar que el incendio fue un accidente, asegurándose de que nadie los vincule al incidente. Bhavani es enviado a un centro de detención juvenil, donde los guardias, manipulados por sus enemigos, le hacen la vida muy difícil. Lo alimentan una sola vez al día y lo someten a un trato severo. Sin embargo, en lugar de desmoronarse, Bhavani desarrolla una increíble fortaleza física y mental, usando su tiempo para fortalecerse en silencio en la celda. Con el paso del tiempo, Bhavani organiza una fuga estratégica. Sin embargo, su objetivo no es escapar, sino negociar con los tres hombres responsables de la tragedia de su familia. Les propone un acuerdo. Les ofrecerá una parte de sus ganancias si le permiten operar sin restricciones. Utilizando los conocimientos heredados de su padre, comienza a organizar una red de camioneros, ofreciendo protección y permisos de transporte a cambio de tarifas. Además, recluta a jóvenes desamparados que se convierten en sus colaboradores más leales. Su negocio crece rápidamente, y Bhavani se convierte en una figura influyente y temida en la región. 17 años después, los tres rivales lamentan no haberlo eliminado cuando tuvieron la oportunidad, ya que ahora es un poderoso líder del sector de transporte, y comienza a considerar postularse para la presidencia de la Asociación de Conductores. En una reunión crucial con los tres rivales, Bhavani decide ajustar cuentas y vengarse. Ofrece una generosa suma de dinero a los empleados de ellos para que lo apoyen. Aunque inicialmente dudan, su oferta resulta demasiado tentadora y finalmente aceptan, incluso le ofrecen un arma. Sin embargo, Bhavani sorprende a todos al rechazarla, confiando únicamente en la fuerza que desarrolló con los años. Con gran determinación, confronta a sus rivales y logra poner fin a su dominio de una vez por todas. Mientras tanto, en la oficina del gobierno local, los funcionarios discuten la situación en el centro juvenil, que se ha vuelto ingobernable. Ningún maestro ha logrado quedarse más de un mes. Desesperados, deciden buscar a alguien con la capacidad y el carácter necesarios para manejar a los jóvenes rebeldes. Poco después, Bhavani asiste al funeral de los tres hombres que una vez controlaron la industria del transporte. Entre los presentes se encuentra un influyente funcionario gubernamental que había trabajado estrechamente con ellos. Aunque Bhavani se muestra respetuoso y dispuesto a cooperar, el funcionario sospecha que está involucrado en las recientes muertes y decide no apoyarlo en las próximas elecciones. Sin embargo, antes de poder actuar, un desafortunado giro del destino cambia su situación. Impactados por su repentina ausencia, los demás miembros del gobierno, temerosos de lo que podría ocurrirles, deciden respaldar a Bhavani, consolidando aún más su poder y su posición en la región. En el centro juvenil donde Bhavani vivió en el pasado, los adolescentes ahora son incontrolables y peligrosos. Cuando escuchan que un nuevo maestro está por llegar, se reúnen con curiosidad en la puerta para recibirlo. Pronto, John, un maestro designado para guiar a los jóvenes, llega al centro. A diferencia de otros maestros, John no impone autoridad ni sigue métodos tradicionales. Incluso sugiere a los estudiantes que se tomen un descanso y se salten las clases. Mientras John descansa en el aula, dos hermanos, Shiva y Raju, intentan informarle sobre la realidad del centro, pero al verlo dormido, le dejan una nota en su bolsillo. Al prepararse para irse, John descubre que su auto tiene un neumático desinflado, por lo que pide prestada una bicicleta. Un policía local le advierte que los adolescentes de ese lugar son diferentes, ya que algunos han sido forzados a volverse adictos por alguien poderoso. También le expresa la esperanza de que John pueda marcar una diferencia. Esa noche, Shiva y Raju son llevados ante Bhavani, quien está detrás de la operación ilícita que afecta a los jóvenes. Al descubrir que los hermanos querían revelar la verdad sobre el centro, Bhavani actúa sin piedad. A la mañana siguiente, los cuerpos de Shiva y Raju aparecen en el aula como advertencia para cualquiera que intente desafiar a Bhavani. John queda devastado y es arrestado injustamente, acusado de estar involucrado en la tragedia. Mientras tanto, Bhavani asiste a una reunión con Rajesh, su último rival en las elecciones. Rajesh, confiado en que puede eliminarlo, lo invita solo para tenderle una trampa con sus tres hombres. Sin embargo, subestima a Bhavani, quien enfrenta a sus rivales con calma y los supera sin esfuerzo uno a uno. De regreso en la comisaría, John es testigo del dolor de la madre de Shiva y Raju, quien suplica justicia para sus hijos. Sin embargo, los policías corruptos, más interesados en su beneficio personal, encarcelan a John para calmar la situación. En su celda, John encuentra la nota que los hermanos le dejaron. En ella, revelan que eran niños de una familia pobre. Un día, Raju robó un pedazo de pan para alimentar a su hermano menor, lo que llevó a ambos a ser enviados al centro juvenil bajo cargos exagerados. Allí, fueron obligados a consumir sustancias, quedando atrapados en el sistema controlado por Bhavani. Conmovido por la injusticia, John se siente profundamente afectado.
De repente, unos matones enviados por Bhavani llegan a la comisaría. El capitán de la policía, consciente de lo que está ocurriendo y acostumbrado a recibir sobornos, se retira con sus oficiales, dejando a John solo frente a los agresores. Los matones le ordenan a John que abandone la ciudad, amenazándolo con represalias si se niega. Sin embargo, decidido a luchar contra la corrupción y la injusticia, John se enfrenta a ellos. Utilizando su entrenamiento y su determinación, John derrota a los matones uno por uno, dejando a los demás aterrorizados y sin ganas de seguir luchando. Motivado por su determinación, John enfrenta al último de los matones con uno de sus famosos ataques y, utilizando uno de sus teléfonos, contacta directamente a Bhavani, estableciendo su primer enfrentamiento cara a cara. Durante la conversación, Bhavani descubre el pasado de John, un joven que enfrentó muchas dificultades y problemas legales, pero que logró reformarse, completar sus estudios y convertirse en profesor. Sin mostrar temor, John le deja claro que no le importa quién sea Bhavani. Su única misión es proteger a los jóvenes del centro y darles una oportunidad para un mejor futuro. Al día siguiente, tras ser liberado, John regresa al centro juvenil con una firme determinación. Aunque los adolescentes inicialmente se burlan de él, John se mantiene sereno. En lugar de recurrir a amenazas, toma medidas concretas enfrentándose a 3 empleados corruptos que estaban coludidos con Bhavani. Al poner fin a sus abusos, los adolescentes comienzan a respetarlo y a responder positivamente a su autoridad. Motivados por su ejemplo, comienzan a mejorar su comportamiento y a deshacerse de objetos prohibidos. Con la ayuda de voluntarios universitarios, John transforma el orfanato, convirtiéndolo en un lugar limpio y seguro. También realiza un cambio simbólico, recortando el cabello y los bigotes de los adolescentes, dándoles un aspecto renovado y una oportunidad para empezar de nuevo. Sin embargo, Das, uno de los seguidores más fieles de Bhavani, se siente humillado por el nuevo look, considerando el acto como una falta de respeto. Informa rápidamente a Bhavani, quien ordena crear problemas en el orfanato para desestabilizar los esfuerzos de John. Decidido a confrontar la fuente del problema, John rastrea la residencia de Bhavani utilizando información obtenida de un empleado arrepentido del centro juvenil. Logra sorprender a uno de los hombres de Bhavani mientras sale de la ducha y lo utiliza para obligar al jefe a rebelarse. Rodeado de sus seguidores, Bhavani finalmente se presenta. Sin dudarlo, John lo enfrenta, sujetándolo firmemente, humillándolo frente a sus propios hombres. Impresionado por su audacia, Bhavani decide permitirle marcharse, aunque con una expresión de profunda frustración. Más tarde, Bhavani contacta a John y le advierte que no sabe con quién está lidiando, presumiendo de su vasta red de seguidores y conductores. Promete hacerle daño a los voluntarios que trabajan en el orfanato si sigue interfiriendo en sus negocios. Desafortunadamente, algunos estudiantes son atacados, mostrando que Bhavani está dispuesto a cumplir sus amenazas. Planeando llevar sus operaciones a otro lugar, Bhavani ordena a Das que transporte a los huérfanos en un camión para evitar sospechas. Mientras tanto, John, que se dirigía a casa, recibe noticias del secuestro y regresa rápidamente al orfanato. Al llegar, interroga a algunos de los hombres de Das, utilizando la razón y su capacidad para hablar con elocuencia, en lugar de recurrir a la violencia. Les muestra quién es realmente Bhavani, un hombre que han seguido sin cuestionar sus motivos. Sus palabras logran hacerlos reflexionar, y finalmente, los hombres revelan el plan de Bhavani, dándole a John una oportunidad para actuar antes de que sea demasiado tarde. Con determinación, John se pone en marcha para interceptar un convoy de camiones cargados con bienes ilícitos y niños huérfanos. Acompañado por un estudiante con habilidad en tiro con arco, consigue detener los vehículos de manera efectiva, haciendo que se desvíen y pierdan el control. Cuando los camiones finalmente se detienen, Das se enfrenta a John, molesto por su intervención constante. Sin embargo, John, con calma y firmeza, le revela una dura verdad. Bhavani lo ha estado utilizando, y si algo saliera mal, Das sería el primero en ser señalado. Al comprender esto, Das comienza a dudar de la lealtad hacia su líder y del verdadero alcance de sus intenciones. Poco después, Das regresa al nuevo escondite de Bhavani, un almacén frigorífico, pero allí se encuentra con un destino incierto. Bhavani, consciente de que Das sabe demasiado, decide que ya no puede confiar en él y ordena inmediatamente que lo eliminen. Mientras tanto, en otra parte del almacén, los hombres de Bhavani revisan uno de los contenedores. En su lugar, se sorprenden al ver a John, quien estaba esperándolos. Con gran habilidad, John enfrenta a los secuaces, uno a uno, superándolos con movimientos certeros y controlados, avanzando hacia Bhavani. Luego de haber derrotado a los secuaces de Bhavani, John ahora se encuentra con él de frente. Subestimando a John y confiando de su propia fuerza, Bhavani desafía a John, dándole un límite de tiempo para enfrentarlo. La pelea entre ambos comienza, con Bhavani mostrando su fuerza y lanzando ataques contundentes. Pero John, con calma y experiencia, utiliza su brazalete para superarlo, desgastando a Bhavani poco a poco. A medida que la batalla avanza, John lo supera, dejando a Bhavani sin opciones.
En un intento desesperado, Bhavani le ofrece riqueza y poder para detenerlo, pero John, fiel a sus principios, rechaza la oferta. Decidido a poner fin a los crímenes de Bhavani, John asegura que su reinado no continúe. Tiempo después, Das y otros jóvenes involucrados en las actividades ilegales son trasladados a una prisión para cumplir sus sentencias. Allí, enfrentan un entorno completamente nuevo y desafiante. Para su sorpresa, descubren que John también está en la prisión, decidido a no abandonar su misión de guiarlos. Aprovechando su experiencia, John continúa enseñándoles, esta vez desde dentro, ayudándolos a reflexionar sobre sus decisiones, para hacerles entender que aún pueden ser reformados y que si se lo proponen pueden tener un mejor futuro al salir de allí. Fin de la película.